Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, les saludamos desde el norte de la capital para los próximos minutos dialogar con la doctora Mariana Yumbay del Grupo Parlamentario de Pachacuti. Esto a propósito, en primera instancia, doctora, le agradecemos por atendernos. Bienvenida a los medios comunitarios de Corap. Muy buenos días, qué gusto, muchísimas gracias y saludarles a toda la ciudadanía que desde los distintos lugares están siguiendo a este importante medio de comunicación. En primera instancia queremos consultarle, desde el 1 de abril rige este incremento del IVA del 15%. ¿Cuál es la postura también ustedes como grupo parlamentario primero y también cuáles serían posibles acciones que se deberían realizar? Bueno, primero hemos denunciado en su momento que esta vigencia y este aumento a través de decreto ejecutivo del IVA es totalmente inconstitucional. Y por eso desde las organizaciones nuestras ya se ha planteado la demanda de inconstitucionalidad. Son los jueces de la Corte Constitucional que tienen que resolver, porque el presidente de la República arbitrariamente, inconstitucionalmente violenta el artículo 138 de la Constitución, que claramente dice que el presidente, si quiere objetar parcialmente una normativa, un proyecto que se remite desde la Asamblea, tiene que pronunciarse frente a los articulados que va en ese proyecto. Él no puede haber insertado un nuevo artículo y es lo que hace. Incorpora un nuevo artículo porque de hecho en la Asamblea se excluyó el tema del incremento, porque nosotros somos conscientes que el pueblo ecuatoriano ya no soporta un incremento del IVA al 15% en las circunstancias en las que nos encontramos. Pese a eso, el presidente inserta un artículo donde dice que él incrementa al 13% y que se abroga funciones que no le corresponde para incrementar al 15% a través de decreto ejecutivo y únicamente con un informe del ministro de Economía y Finanzas. Eso es una actuación arbitraria e inconstitucional. De manera que ese es el camino. Nosotros, como digo, las organizaciones nuestras a las que representamos ya han presentado la demanda de inconstitucionalidad y es lo que hay que hacer y tenemos que defender los derechos del pueblo ecuatoriano. No puede ser posible que en esta crítica situación se endose este gran golpe a la mayoría del pueblo ecuatoriano y por otro lado, cínicamente con la ley de eficiencia económica termina perdonando alrededor de 4.000 millones de dólares a los grandes grupos económicos, cuando lo que debería haber hecho, si es que es coherente con lo que él dice, no hay recursos económicos en la caja fiscal, entonces cobre a los grandes grupos económicos, a aquellos irresponsables empresarios pudientes que simplemente han incumplido. Y no puede ser posible que aquellos empresarios que han sido respetuosos de las normas, han pagado a tiempo todos los impuestos, resulta que ellos más bien son perjudicados y son beneficiarios los grandes grupos económicos. Ahora el gobierno ha justificado que este incremento va a permitir en primera instancia luchar contra el crimen organizado, pero también se está cuestionando la ejecución del Plan Fénix, ya que todavía existe sicariato, secuestros en el país. Mire, no creo, ya hemos señalado también, vemos que no hay ningún plan Fénix, no hay absolutamente nada. Lo único que ha hecho el presidente es sacar a las fuerzas militares a las calles y a los centros de rehabilitación social para recuperar el control que los anteriores gobiernos también no han sabido actuar en su momento. Es lo único que ha realizado. Y ahora se dice que el incremento del IVA supuestamente va a beneficiar para la seguridad. Mire, nosotros revisamos la totalidad de esta iniciativa de ley de urgencia económica. Ahí no está establecido que se va a orientar para garantizar la seguridad. No está para eso. Está para cualquier otra cosa, pero menos para la seguridad. Y es más, acaban la semana anterior de aprobar la proforma presupuestaria en la Asamblea y resulta que irónicamente reduce el presupuesto para la fuerza pública. Entonces, ¿cómo me explica, presidente, y todos los que están ahora gobernando, si reducen para la seguridad pública cuando deberían haber incrementado, entregar más recursos económicos para fortalecer la institucionalidad y que contribuya a la protección y la garantía de la seguridad? Resulta que le terminan disminuyendo. Entonces ahí están las incoherencias del actual gobernante.
Hay algunos proyectos económicos urgentes que, por ejemplo, la Asamblea ha dado paso. Uno de ellos, el último que se aprobó, la ley de turismo. ¿Qué pasó en esa también? Hay algunas voces también que mencionan lo que pasó dentro de la bancada de la Revolución Ciudadana, que apoyó a 7 integrantes precisamente, apoyaron la ley de turismo. A ellos habría que preguntarles, y yo como he dicho a la ciudadanía, hay que abrir los ojos. Quienes han posibilitado que las leyes que golpean a la mayoría del pueblo ecuatoriano sean aprobados ha sido la Revolución Ciudadana o los de RC, Partido Social Cristiano y la bancada de ADN. Son ellos los que controlan la asamblea. Nosotros apenas somos 5 asambleístas, hemos denunciado, hemos posicionado, nuestras propuestas, hemos realizado propuestas, observaciones, pero ninguna de ellas han sido acogidas. De hecho, esta ley de urgencia económica de atracción turística no tiene nada de atracción turística. Imagínense, lo único que fortalece es a la inversión privada, o sea, al turismo privado, y no se fortalece ni siquiera en absoluto al turismo comunitario. No, ahí se incluye un tema de minería, o sea, ¿qué tiene que ver el tema turístico y el tema minero? Se perdona a algunos sectores pudientes, o sea, lamentablemente se está cometiendo inconstitucionalidades. La Constitución es clara, la Ley Orgánica de la Función Legislativa es sumamente clara, que un proyecto de ley tiene que tener unidad en la materia, o sea, tiene que tratarse de una sola materia. Y resulta que aquí en la Ley de Atracción Turística se mete también el tema minero, también se mete el tema de perdón de las deudas, de algunas deudas que tienen estos sectores. O sea, por Dios, están legislando la mayoría en contra del pueblo ecuatoriano y en contra de lo que dice la misma norma constitucional. A propósito de eso, si me permite, para ir concluyendo, asambleísta, la próxima semana ya se retoman las actividades de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los temas que quedaron pendientes, primero en la comisión a la que usted pertenece y también dentro del Pleno del Legislativo? Bueno, en nuestra comisión están pendientes levantar el informe por el tema del proceso de fiscalización que llevamos adelante en relación al Consejo de Participación Ciudadana por el tema del concurso de merecimiento y oposición del Contralor General del Estado. Este es un tema pendiente y tenemos que cerrar con un informe. También está pendiente el seguimiento y el proceso de fiscalización que hemos llevado adelante por las 2 resoluciones que se adoptaron en el periodo anterior, donde se establece la obligación de todas las carteras del Estado de atender a las provincias que fueron golpeadas enormemente por el fenómeno invernal y ahí está incluido también el caso de Alausí, de nuestra provincia Bolívar, la costa, Guayas, los ríos, entre otras provincias. Entonces, esos temas hemos concluido con las comparecencias de los diversos ministros y ahora nos toca ya levantar un informe. Eso lo más urgente yo vería en nuestra comisión. Por otro lado, en el Pleno está pendiente también el tema de retomar la sesión que fue suspendida porque ADN simplemente abandonaron la sesión cuando se estaba discutiendo las propuestas de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Ese es un tema pendiente, entre otros que están realmente con necesidad de que sean tratados ahí. De forma final, asambleísta, el 21 de abril tenemos esta consulta popular y referéndum. ¿Cuál es el llamado al pueblo ecuatoriano? Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano ya tiene que despertarse. A mí me apena muchísimo que la mayoría del pueblo ecuatoriano en agosto y en octubre del año anterior decidieron apoyar al señor actual presidente, que no supo responder al pueblo ecuatoriano, que no cumplió con sus compromisos y ahora en una crisis, entre comillas, que dice que no hay dinero en el país, resulta que decide botar 60 millones de dólares al tarro de la basura porque es una consulta popular inútil, no va a servir para supuestamente resolver el tema de la inseguridad u otros temas, no va a resolver el tema de la crisis económica ni social. Todo lo que se está planteando en esa normativa
hay algunos que ya están en la misma normativa y está, por ejemplo, el tema del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, ya está en el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública. El tema del trabajo por horas ya está en el Código del Trabajo. Lo único que ahora que quieren es precarizar, o sea, que usted pueda ganar en horas, pero sin los beneficios de ley. El tema del incremento de las penas. Yo he presentado en los primeros 15 días de haber ingresado a la Asamblea una propuesta de reforma a 5 leyes, entre ellas del Código Orgánico Integral Penal, donde he planteado incrementar las penas en delitos de sicariato, de asesinato, delincuencia organizada, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, entre otros. O sea, no es necesaria una consulta popular. Lamentablemente, el gobernante quiere hacer una campaña anticipada para ver cómo está su popularidad para el próximo proceso electoral para el 2025. Y me parece terrible que se lo haga con recursos económicos del pueblo ecuatoriano, que tranquilamente nos serviría, ojalá para crear más empleo, ojalá para incrementar para el tema de salud, que está en un completo abandono, para la educación superior, para atender las necesidades en cuantas provincias que estamos afectadas por todo el fenómeno invernal. Pero no quiere llevar adelante caprichosamente una consulta popular que no va a resolver los grandes problemas que nos está afectando al país. Queremos agradecer a la doctora Mariana Yumbay del bloque parlamentario de Pachacuti, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de lo que es este incremento del IVA al 15% y también los puntos que se deberán topar una vez que se retome este receso legislativo. Ha señalado también en lo referente a la consulta popular, nuevamente han ratificado que es de forma inapropiada e inoficiosa, ya que algunos de estos puntos que se toman dentro de la consulta popular se está tratando en las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Es el informe que les hemos llevado. Con esto regresamos. Elba, tú continúas. Corape informa.